Hola, mucho gusto. Primero que nada me presento. Mi nombre es Salvador del Ángel y el día de hoy quiero hablarles sobre lo que viví durante mis jornadas de práctica, específicamente en la enseñanza de la historia, buscando al mismo tiempo comparar y reflexionar lo que viví pues en las dos jornadas de práctica que realicé en este cuarto semestre, dentro de un contexto real que sería una pequeña escuela telesecundaria ubicado en Banderilla. La escuela lleva por nombre Dr. Aureliano Hernández Palacio. Aquí realicé mis dos jornadas, ¿no? En la primera, me acuerdo que pues las clases estaban centradas únicamente en mí, ya que daba la información ya organizada y pedí actividades relacionadas con lo que acababa de decir. Pues para mí enseñar historia era explicar sobre los eventos, mencionar las fechas y asegurarme de que los alumnos tuvieran toda la información únicamente de mí. Y eso lo pensaba principalmente porque pues fue la forma en la que yo aprendí historia, en donde pues el maestro únicamente habla, tú escuchas y copias y ya está. Él se dedica únicamente a explicar y pues para mí resultó efectivo y pues mi idea fue, si para mí esto funcionó, pues para los demás, para los alumnos pues va a ser exactamente lo mismo, ¿no? Y es cierto que en este momento ya me había mencionado pues metodologías activas en la materia de didáctica de historia, pero no sabía todavía cómo aplicarlas, por consecuencia pues no las hice por miedo a que fueran incorrectas, ¿no? Y sí, al principio parecía funcionar bien lo que estaba haciendo. Los alumnos escuchaban, respondían y trabajaban. Sin embargo, había algo que me preocupaba y es que al solo dedicarse a escuchar en una parte de la clase, gran parte de ella, se descontrolaban en ese momento, pues si la actividad no los involucraba lo suficiente empezaban a distraerse y por consecuencia no lograban comprender lo que se vio en clase. Este último problema ya mencionado se hizo muy evidente pues cuando al día siguiente de la clase les preguntaba qué vimos ayer y no se acordaban, no me podían responder porque únicamente pues se dedicaban a escuchar y pues no utilizaban realmente esa información. Entonces los dejaba realmente en un papel muy pasivo porque únicamente yo explicaba, pero ellos no usaban esa información tiempo después únicamente para la actividad, pero pues tampoco tan extenso, ¿no? Y esto está mal, porque una adecuada mediación educativa implica generar las condiciones para la propensión a aprender y no solo entregar información. Desde Freire podría decir que caí en una educación bancaria, es decir, que únicamente les daba la información y yo esperaba que ellos pues la conservasen. Y ese fue mi primer dilema como docente, o seguir explicando todo para sentir que yo tenía el control, o permitir que los alumnos trabajaran más activamente, aunque eso significara aceptar más movimiento, más ruido, más incertidumbre, siendo este otro de mis motivos por los cuales daba clases expositivas, pues me daba miedo darles más rienda suelta y que se me dificultara muchísimo mantener el control de ellos al momento de que dedicasen un trabajo más activo al momento de la clase, ¿no? Entonces, esa fue básicamente la situación. Es por eso que en la segunda jornada decidí cambiar. Ya no quería que todo dependiese de mí, ya que me di cuenta que pues no funcionaba como debía. Entonces organicé actividades donde los alumnos investigaran, seleccionaran información, trabajaran en equipo y socializaran sus hallazgos. Eso tiene sentido desde Vygotsky porque pues él menciona que el aprendizaje se fortalece mediante la interacción social y el acompañamiento, ya que los alumnos aprenden mejor al dialogar, comparar información, escuchar a sus compañeros y recibir apoyo cuando lo necesiten. Esto lo llevé a cabo en el proyecto realizado sobre la industrialización posterior al cardenismo, en donde los alumnos investigaron acciones realizadas por distintos presidentes con el que construyeron un cuadro descriptivo, analizaron los movimientos causados por esas acciones y para al final hacer una dramatización sobre la resolución del conflicto. Cabe aclarar que este proyecto lo elaboré apoyándome sobre todo por la forma en la que trabajaba el grupo, pues estaban acostumbrados a escribir a mano por un docente, entonces no era difícil implementar esa investigación. Otro motivo fue la relación que hay entre los alumnos y su disponibilidad para pasar frente al grupo, pues gracias a eso fue más fácil que realizaran una actividad de actuación, algo imposible de hacer en grupos que no tengan pues una buena relación entre ellos y que se avergüencen de realizar una actividad en donde todos los estén observando. Y bajo mi percepción pues considero que esta estrategia funcionó mejor, pues los alumnos no solo captaban información de mi explicación, también profundizaban aún más la comprensión al leer la investigación que hacían de tarea para realizar las actividades, algo que no sucedía en las primeras jornadas, pues muchas veces no notaban casi nada de lo que explicaba. Y después las actividades no eran lo suficientemente profundas para reconstruir el tema, siendo fácil de olvidar por no tener un apoyo a la mano para recordar lo visto. Que de hecho, si les preguntaba sobre lo visto en la clase pasada, en la segunda jornada, sí había alumnos que me podían responder, algo que no sucedió casi nunca en la primera, obligándome a repasar con ellos en esa jornada todo lo visto en la sesión pasada.
Otro factor que me dio a conocer que era mucho mejor esa estrategia fue la respuesta de los alumnos, pues la nueva forma de trabajo permitió que me preguntaran más dudas, que se soltaran un poco más y que incluso fueran más creativos, como pasó con la dramatización, en donde empezaron a realizar su escenario ellos solo sin habérselos pedido, ya que la indicación era solamente actuar entre ellos el uso de un mecanismo de resolución de conflictos que investigaron para resolver un conflicto de la escuela, el cual se realizó después de una actividad de comprensión de esos mismos mecanismos. Pero también hubo dificultades, pues en ese grupo había 2 alumnos atendidos por USAER, por lo que tuve que modificar algunas actividades. Por ejemplo, uno de ellos le gustaba dibujar, así que busqué que pudiera representar parte de la información mediante dibujos, además de que me ayudara con los dibujos en el producto final del proyecto, que fue el cuadro descriptivo. A la otra alumna de USAER le gustaba colorear, por lo que adapté algunas tareas para que participara desde esa habilidad, así como asignarle desde un principio las actividades que haría para ayudar a su equipo, como copiar algo, pegar o remarcar, ya que a diferencia del primero, ella sí trabaja en ese tipo de actividades. El primero pues es más cerrado solamente a dibujar. Esto me ayuda a entender que mediar no es dar exactamente lo mismo a todos, sino buscar formas diferentes para que todos puedan entrar al aprendizaje, pues la mediación pedagógica implica que todas las personas sean protagonistas del proceso formativo, partiendo desde su propia realidad. Sin embargo, también debo ser honesto, no adecué todas las actividades que realizaron, pues hubo partes del tema que no pude adaptar completamente, ya que no todo puede resolverse solo con dibujos o coloreados, por lo que les daba las mismas actividades que los demás que hacían y que obviamente pues no lograban terminar. Esta fue una muy clara limitación que tengo, pues me falta aprender a diseñar actividades más flexibles donde los alumnos con distintas necesidades estén ocupados y realmente estén aprendiendo el mismo contenido desde sus posibilidades, pues la mediación para el aprendizaje se crea y se recrea en cada encuentro. Está la deriva de la propiedad dinámica de los seres vivos, lo que implica que estamos en coordinaciones permanentes con el acontecer, las necesidades, las corporeidades, las historias, los sentires, los intereses de cada uno de ellos. Otra dificultad presente fue el tiempo para el proyecto, pues de las 10 sesiones que tenía asignadas en la segunda jornada solo tuve 5, tanto porque la docente auxiliar que me acompañaba tenía que ya terminar los productos finales que encargó, porque tenía que irse en la primera semana de junio, como las lluvias, que provocó la baja asistencia de los alumnos por 2 días, reduciendo así el tiempo para realizar el proyecto, el cual originalmente tenía como producto un mural que contenía todo lo visto en clases, y que opté mejor por un cuadro descriptivo y una pequeña dramatización de resolución de conflictos para así poder abarcar los PDAs que se me habían asignado. En conclusión, antes mis clases tenían intención, pero estaban limitadas por una dinámica muy expositiva, y yo creía que explicar más era enseñar mejor. Ahora entiendo que enseñar historia requiere diseñar experiencias donde los alumnos investiguen, escriban, dialoguen, comparen y usen la información para construir algo propio, algo mencionado por Alzate Ortiz y Castañeda Patiños, los cuales mencionan que se requiere mediar desde un quehacer pedagógico que potencie el intercambio de argumentos motivos que impulsen el análisis, la problematización, la deconstrucción, la comprensión. Ahora, al mirar todo ese proceso, comprendo que mis prácticas, aparte de enseñarme a mejorar una clase, me ayudaron a reconocer que enseñar implica leer la realidad del grupo, pues el momento en el que practiqué tenía condiciones concretas que influyeron en mi forma de enseñar, como los tiempos limitados, la baja asistencia por las lluvias o los estudiantes atendidos por USAER que requerían apoyos diferentes, obligándome a adaptar mi planeación, reducir actividades, modificar productos y buscar formas para que todos pudieran participar desde sus posibilidades. Por eso, el maestro que soy hoy todavía está en construcción. Si me proyecto a futuro, me imagino un docente más consciente y preparado para leer las necesidades de sus alumnos, que no imponga el conocimiento y que lo construya con ellos, que sea capaz de mediar, escuchar, adaptar y evaluar de manera justa, siendo que mis mayores retos serán seguir formándome para responder mejor a la diversidad en el aula, fortalecer mi comunicación con los alumnos, ya que pues no soy mucho de socializar, diseñar actividades más inclusivas y convertirme en un maestro capaz de transformar su práctica de una forma adecuada al entorno en el que esté ubicado.